Mi nombre es Michael Ventura, de cuya matrícula es 100-30794, matriculado en la Facultad de Ciencias de la Escuela de Informática de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Salud, mi nombre es William Pérez, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pertenezco a la Facultad de Ciencias y resido mis estudios en la Escuela para Informáticos de Ávila, Londra. Mi matrícula es CH1545. Estaremos presentando el sistema de ventas de nuestro proyecto, el cual tiene el nombre, el sistema de ventas pro o ventas profesional. Este es un trabajo de base de datos de la sesión 01 y trabajaremos en este trabajo lo que es las ventas para un supermercado. Este trabajo es dedicado para la profesora Rosemary Alberto Monero. Aquí le detallaremos una breve descripción de nuestra empresa, los hermanos J y J. Misión: brindar un excelente servicio al público y calor afable. Visión: llevar nuestro modelo de negocio cada día más alto con objetivos internacionales. Valores: responsabilidad, transparencia y lealtad. Nuestros objetivos principales es llevar al mayor grupo de la población con un servicio impecable, servir al cliente con un trato afable y llenar las expectativas de todo nuestro público. Organización de nuestra empresa. Organigrama empresarial. Está conformada por la Junta de Directivos e Inversionistas, seguido por los departamentos de Contabilidad, Departamento de Informática, más abajo el Departamento de Marketing y el Departamento de Soporte, y al final el Departamento de Recursos Humanos y el Departamento de Ventas. El sistema de ventas en el cual estamos o desarrollamos cumple con los siguientes variables, donde en el proceso de facturación entra un empleado que le vende un artículo a un cliente en una sucursal, donde el cliente escoge uno o más artículos. Luego el empleado registra estos artículos donde el cliente desea facturarlos. Entonces, si el cliente desea hacer la facturación, dígase, efectuar un pago, entonces se procede a crear la factura para un próximo pago. Y si no, entonces se devuelven todos los artículos y se cancela el proceso de facturación. Muy bien. Una vez se procede al proceso de facturación, si es a crédito, se genera una cuenta por cobrar. Y si es no crédito, dígase, un pago en efectivo o algún método de pago, tarjeta o cheque, se genera el pago de esa factura. Muy bien, vamos a proceder ahora a explicar el modelo de datos de nuestra base de datos de ventas, la cual sustenta nuestra aplicación Ventas Pro o Ventas Profesional. En primer lugar tenemos la tabla de artículos, ya que nuestra aplicación funge con un proceso de datos donde para poder generar una factura es necesario un cliente, un empleado, también es necesario un artículo, dígase, un cliente recibe
o compra un artículo, el cual es vendido por un empleado. Pero como verán aquí, tanto clientes y empleados son sustentados por la tabla de personas, donde un número de personas se le enlaza a o cliente o empleado, porque puede un empleado ser un cliente en tiempos distintos. No quiere decir que un empleado se venderá a sí mismo, sino si un empleado está de vacaciones, puede ser un cliente, o una persona que fue un cliente en algún tiempo, en el futuro puede ser un empleado. Y para que no exista duplicidad de datos, entonces de la tabla personas se toma la información. Pero para poder ser un empleado o cliente, este debe adquirir un código, que es en el caso cliente código o empleado código. Después de esto, ya que tenemos los roles de clientes y empleados, el empleado puede tener diversos rangos, donde está la tabla de departamentos, y los departamentos tienen diversos puestos de trabajo, una relación en cascada, donde se le diría que son los roles en la empresa: quién es el asistente, quién es el jefe, quién es el administrador, quién es el técnico. También tenemos tabla de estado, donde se dirá qué cliente o empleado está activo o no. Entonces, donde se le puede actualizar dependiendo de la necesidad de ese momento. Muy bien. También, una vez ya tenemos la tabla de artículos, donde se puede el artículo número, artículo nombre, artículo precio, la cantidad de los artículos, el código, estado número, el estado del código, etcétera. También estos artículos pueden tener una categoría y deben estar inscritos o deben estar en alguna sucursal. En esta sucursal, donde puede estar tanto una sucursal, puede tener una ciudad, y esta ciudad estar en un país. Lo mismo que tanto el empleado tiene una dirección que se encuentra en una ciudad y un país. Los artículos, los cuales constan de suplidores, o sea, quién nos vende el artículo y a quién se le puede reclamar, donde estos suplidores se encuentran en una ciudad determinada y puede tener un país. Muy bien. Entonces, para la creación, ya que tenemos nuestro rol de quién vende qué a quién, o sea, un empleado le vende un artículo a un cliente, entra una relación de factura, donde se inscribe el número de la factura, el código del cliente, el código del empleado, el artículo en cuestión, la sucursal, la dirección donde será enviada esa factura, o la dirección del cliente, la fecha y la hora, los impuestos, el código del impuesto que será aplicado y el descuento que será aplicado. El descuento va dependiendo del artículo y el impuesto también. Como lo vemos aquí, la tabla de descuentos tiene un enlace con el artículo y la tabla de impuestos igual.
dependiendo de el impuesto será dependiendo de la categoría que el artículo tenga, como vemos aquí. Muy bien, ahora una vez tenemos la relación de la factura, una vez guardada, no quiere decir que esté paga. A la hora del pago tenemos una tabla de pagos donde los pagos pueden tener diversos tipos: débito, crédito, efectivo, tarjeta, todo dependiendo de las opciones que sean suscritas y vistas, que será vista más adelante en una demostración. Entonces, en la tabla de pagos tenemos el número del pago, el tipo de pago que se ha suscrito, la identificación de esa factura, la fecha de ese pago, el monto que fue pagado y la hora de ese pago. Muy bien. Cuando decimos factura ID, como recordamos, un artículo se le enlaza a un número de factura, pero la identificación de la tabla factura es para poder saber qué factura, dígase en la base de datos, ya que esto es un campo primario, primary key, irrepetible. En vez de enlazar a la factura número, ya que muchos artículos pueden estar enlazados a un número de factura, entonces para poder preservar la relación y la identidad se le crea una identificación a la factura. Muy bien, ya teniendo en cuenta esto, procederemos con la demostración del prototipo. Muy bien, en nuestro prototipo de la aplicación, la cual consta de un módulo de ingreso, que sería el control de usuarios, para poder validar la entrada de un empleado para evitar problemas de seguridad y los datos delicados de nuestra aplicación, ya que debe preservarse tanto la integridad como la seguridad de los datos de los clientes que manejamos. Se accede con un código, que es el código de empleado, y la contraseña. Luego, una vez adentro, vemos que tenemos las funciones, los botones de acuerdo a los diversos elementos que maneja nuestra aplicación, dígase artículos, clientes, empleados, facturas, pagos, sucursales, suplidores y usuarios. Una vez visto esto, también recordemos que en los empleados, nuestro sistema de manejar los empleados, podemos verificarlos si uno existe, ya que para poder empezar un sistema de facturación primero es necesario un empleado. Como vemos, este es el menú, o en el menú, la pantalla. Verificamos si el empleado existe llenando los campos, y si existe el nombre, se procede a guardar. Entonces, para buscarlo se busca con los datos de filtro. Muy importante aclarar que la tabla de empleados es dependiente de la tabla de personas donde le suministro los empleados, como se dijo anteriormente, ya que tiene una dependencia para evitar duplicidad de datos. Luego, en el proceso de nuestra aplicación, ya lo que seguiría, ya que tenemos un empleado el cual registra, debemos tener un cliente quien nos compra. Muy bien, una vez aparece el cliente, se registra
Lo podemos buscarlo si aparece, y si no, se agrega. Buscamos, verificamos. Muy bien. Entonces, aquí estamos poniendo el nombre Juan, de apellido Perales. Se deben verificar los datos que son los datos requeridos para una búsqueda. Como mínimo, nombre, apellido y cédula. Y como última instancia, la dirección. Cuando le damos a buscar y aparece el cliente. Si no aparece lo que queremos, entonces decidimos agregarlo. Verificamos los campos de nombre, apellido y cédula. Y una vez le hemos dado verificar, entonces se llenan los campos necesarios donde es necesario agregar un código y un estado, donde se procederá con el proceso de inscripción de cliente. No habrá habrá muchas personas en nuestras bases de datos, pero será cliente o empleado cuando quiera un código. Ahora procederemos con los artículos, que es una de las partes más cruciales de nuestra aplicación, ya que un cliente compra un artículo y es registrado o vendido por un empleado. Buscamos el artículo que deseamos, llenamos los datos, luego hacemos el filtro. Si no aparece, le damos a agregar artículo, llenamos los campos de nombre, precio, existencia, la sucursal, suplidor, estado, y luego le damos a guardar. Si estamos satisfechos, si no, salimos. Muy bien. Una vez ya tenemos nuestro cliente que comprará un artículo que será vendido por un empleado, es necesario saber quién nos suministró ese artículo antes. Y entonces ese sería un suplidor. Buscamos el suplidor, el cual nos vende para revender. Si apareció, perfecto. Si no, se agrega. Se agrega el nombre, la ciudad, el código, el estado, país, dirección y teléfono. La tabla de suplidores no maneja codependencia con personas debido a que una empresa no maneja el mismo flujo que una persona. O sea que sería una entidad distinta. Para entonces, también en nuestro flujo, recordemos que las transacciones ocurren en una sucursal. Una sucursal es un edificio de una cadena de nuestra empresa, ya que esta aplicación se orienta a pequeñas, medianas y también grandes empresas. Buscamos sucursal, si no, la agregamos. Como vemos aquí, es la sucursal actual que tenemos. Muy bien. Ahora, ya que tenemos una sucursal donde un cliente compra un artículo y se vende por un empleado, se procede al proceso de facturación. Para el proceso de facturación, primero verificamos si una factura existe, registrando los datos de un cliente, como su código, nombre, apellido, el código del empleado, el nombre del empleado, el apellido. Muy bien. Si no aparece esa factura, pues creamos una nueva factura. Una vez se empezará el proceso de la facturación teniendo los datos anteriormente mencionados. Muy bien. Se agrega al cliente al cual se le hará la factura y luego los artículos. Muy bien, César.
Una vez la factura está hecha, se genera el pago. Cuando el pago esté hecho, si está en base de datos, se busca mediante su número el cliente al que se le hizo esa factura, la fecha y el tipo de pago que fue realizado, y el nombre y el apellido. Muy bien. De lo contrario, si no aparece, entonces se puede proceder a agregar un nuevo pago, que sería a pagar una factura anteriormente realizada. Muy bien, se busca la factura, se pone el tipo de pago y se agrega el monto a pagar a esa factura. Si aparece, entonces se procede a pagar esa factura, y si no, hay que verificar. Muy bien. Una vez tenemos el pago realizado, debe aparecer en esa pantalla. Pero nuestro sistema maneja también un sistema de usuarios, el cual se valida quién usar y no. Por el simple hecho de que nuestro sistema tenga empleados, no quiere decir que todos los empleados usarán el sistema. Y no quiere decir el simple hecho de que un cliente esté adentro, usará el sistema. Un empleado usará el sistema si tiene un usuario que será su código de empleado. Entonces, buscamos el cliente, si no, lo agregamos al usuario, al empleado, perdón. Registramos, buscamos por código, y si este aparece, se procede a agregar una contraseña. Y muy bien. Entonces sería el flujo de nuestra aplicación, de cómo funcionaría nuestro prototipo una vez esté en función. Y salimos. Muy bien, hemos estado desarrollando un modelo de datos para las operaciones de un supermercado orientado a la venta de productos con el objetivo de proporcionar calidad. Hemos podido consumir los temas tratados durante el curso, desde la creación básica de una base de datos y sus diversos objetos, implementación de la etapa de diseño, con las diversas herramientas o parámetros a la hora de modelar datos, donde tratamos de llevar el modelo lo más posible, lo más semejante a la tercera forma normal. En este proyecto se implementó el uso de encapsulación para hacer que el mismo gestor de base de datos sea quien genere todos los procesos y transacciones sin necesidad de que el software maneje ninguna transacción, o al menos que maneje lo menos posible cuando sea lo más necesario, buscando que el aplicativo sea lo más eficaz posible y los procesos sean más rápidos. Esto también ayuda a la seguridad de los datos, debido a que al intentar hacer una inundación SQL, al llegar a tope, no lanzará diversos códigos no necesarios o no requeridos de parte del desarrollador en la idea de negocio, sino mensajes preprogramados. Algunas recomendaciones a la hora de implementar sistemas de información, independientemente del ámbito, es el uso de la recolección de información vital para empezar un análisis que determinará si se puede usar una solución de software o que se puede desarrollar para ese ambiente de trabajo. Otra recomendación es la aplicación de las diversas buenas prácticas o recomendaciones de expertos, y todos quedan en un punto común, que es el uso de las diferentes formas normales para el desarrollo de aplicaciones con base de datos. Algo a resaltar
es no tomar a la ligera la etapa de diseño en una solución que estemos desarrollando. Independientemente del índole, hay que consumir cada proceso de esa etapa para llegar a la meta que se requiere y el proyecto sea viable y sobre todo útil debido al tiempo de trabajo consumido. De lo contrario, se convertirá en un tiempo perdido. Gracias por su atención y esperemos que haya sido este video de su agrado. Muchas gracias. Saludos.